Tired of trying diet after diet without results? Mochi Health offers a long-term weight loss solution personalized to your needs. Our board-certified obesity doctors and registered dietitians provide expert guidance to help you succeed. Eligible patients can access custom-formulated GLP-1 medication at an affordable set price delivered monthly. Take our free quiz at joinmochi.com and use code AUDIO40 for $40 off your first month. That's joinmochi.com. La calidad del sonido del siguiente programa obedece a la grabación fuera de estudio. La Pedagógica Radio continúa trabajando para ti. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección: Profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Agáchate el sombrerito y por debajo mírame, agáchate el sombrerito y por debajo mírame, y con una miradita di lo que quieras hablarme, y con una miradita di lo que quieras hablarme. Que me voy a morir, que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, hurria, con las colombianas. Que me voy a morir, que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, hurria, con las colombianas. Tengo que subir, subir las aguas del Magdalena. Tengo que subir, subir las aguas del Magdalena, pa' llegar a Bogotá y besar a mi morena. Pa' llegar a Bogotá y besar a mi morena. Que me voy a morir, que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, hurria, con las colombianas. Que me voy a morir, que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, hurria, con las colombianas. Aún conservo el pañuelito de cenefa moradita, aún conservo el pañuelito de cenefa moradita, aquel que tanto mordías cuando te ponías bravita, aquel que tanto mordías cuando te ponías bravita. Que me voy a morir, que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, hurria, con las colombianas. Que me voy a morir, que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, hurria, con las colombianas. Aquí tengo el clavelito del jardín de tu casita, aquí tengo el clavelito del jardín de tu casita, que al despedirme llorando lo besó su mercecita, que al despedirme llorando lo besó su mercecita. Que me voy a morir, que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, hurria, por las colombianas. Que me voy a morir, que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, hurria, por las colombianas. La Pedagógica Radio. Muy buenas tardes sean todos, amigos oyentes de Toma Única, Confluencias políticas y culturales. Bienvenidos una vez más a nuestro programa que, como todos saben, pasa los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 10 de la mañana, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Iniciábamos nuestro programa escuchando Agáchate el sombrerito, composición del maestro Jorge Añez, interpretada por los inolvidables Emeterio y Felipe, los tolimenses. Ese dueto que hace parte de la memoria cultural y popular de nuestro país y que además estuvieron en la primera emisión de nuestra televisión colombiana, tema central de la Toma Única de hoy.
La emisión de hoy la denominamos El origen de la televisión colombiana, contextos. Tendremos como invitadas a Laura Cuellar y a Alison Ortiz, estudiantes de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y que además hacen parte de nuestro semillero de investigación Arterias Culturales. Hoy en esta emisión tan especial, ellas dos nos hablarán en torno a toda la coyuntura política, social, que vivíamos en Colombia cuando se originó la televisión colombiana. Hablaremos de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, presidente de Colombia, durante la década del 50, tiempo donde se inicia la creación y difusión de un medio masivo de comunicación tan importante y significativo para una nación como lo es la televisión. Hablaremos de los primeros teleteatros, de las músicas que se escuchaban, de los contenidos televisivos que teníamos. Y por supuesto, consideramos que en esta coyuntura actual del paro, de las movilizaciones, es muy importante también hablar hoy, al cierre de nuestro programa, el papel que está jugando la televisión colombiana en estos contextos actuales, tanto la televisión pública como la televisión privada. ¿Qué están haciendo al respecto? Si están comunicando de una manera asertiva, real. Laura, Alison, bienvenidos una vez más a la Pedagógica Radio y en especial a Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Bueno, me gustaría empezar saludando a todas y a todos los oyentes de Toma Única y agradecer una vez más este espacio que nos brinda la universidad, donde nos podemos reunir, construir y bueno, estar un poco más cerca de nuestra alma mater. Para comenzar, pues también me gustaría hablar de nuestro proceso en el semillero y lo enriquecedor que ha sido a lo largo de esta coyuntura de pandemia. Pues reitero que nos ha hecho encontrarnos, nos ha hecho distraernos y pues tener en cuenta como este beneficio de ser parte del semillero para construir, para no estar tan lejos de lo que es nuestra universidad. De que nuestra universidad pase a través de nosotros, ¿no? Entonces siento que eso es muy, muy importante para nosotros, tener en cuenta pues estos espacios para construir, para charlar y pues más en estos momentos tan álgidos del paro nacional. Un abrazo para todas y todos y pues espero que los enganchemos una vez más en este programa. Claro que sí, muy buenas tardes a todos y todas los oyentes de Toma Única y a la Pedagógica Radio. Digamos que es un gusto para mí estar acompañándolos una vez más en esta nueva emisión. Un agradecimiento muy especial pues a la Pedagógica Radio por brindarnos la posibilidad de estar aquí compartiendo nuestras confluencias políticas y culturales y claramente al semillero Arterias Culturales del que me siento pues muy orgullosa por pertenecer y pues con el que vamos creciendo y formándonos cada día como personas y como maestras. Como ya lo mencionaba el profe Ricardo, pues el día de hoy tendremos una sesión bastante interesante, viéndola desde dos enfoques, el cultural y claramente pues el histórico, que a mi parecer es bastante importante para poder entender y pues tener más claridades acerca de lo que fue ese nacimiento de la televisión colombiana y el contexto en el que se genera. Entonces espero que pues este programa sea de su total agrado y pues muchas gracias por escucharnos. En Toma Única, Tertulia. A big nice round of applause for this. Esta emisión de Toma Única estará centrada en brindar información y análisis sobre uno de los aspectos históricos más relevantes de nuestro país, la llegada de la televisión colombiana a muchos hogares del territorio nacional. Esa fecha del 13 de junio de 1954 quedó en la memoria histórica de nuestra nación, por lo que significa este medio masivo de comunicación, que a esa fecha solo lo tenían los Estados Unidos, Cuba, México, Venezuela, Brasil y apenas otra docena más de países en el mundo. Por tal razón, tendremos un programa para contextualizar este origen, las personas que lo hicieron posible, los primeros contenidos, la percepción de los televidentes y desde luego el carácter político, cultural y social que marca la llegada de este medio a los hogares colombianos. El teniente general Gustavo Rojas Pinilla, además de militar, era ingeniero civil.
Fue presidente de nuestra nación tras el golpe de Estado que le dio a Laureano Gómez en el año 1953. A partir de allí, fue presidente de facto, desde ese año hasta el 10 de mayo de 1957. El origen de la televisión se dio un año después de su llegada al poder, el 13 de junio del 54, ya que durante su primer año de gobierno concentró todos sus esfuerzos para lograr la primera emisión de la televisión colombiana durante su mandato. Esa obsesión por la televisión la vivió en Alemania, cuando era agregado militar en el año 36, y quedó seducido por la televisión alemana, que en ese tiempo era de dominio de la Alemania nazi. Desde luego el teniente general aunó todos sus esfuerzos para celebrar el primer año de su mandato, su gran fiesta cívica nacional, con el nacimiento y origen de la televisión colombiana. Esta primera emisión, desde luego, costó de una breve alocución presidencial por parte de Rojas Pinilla desde el Palacio de San Carlos, que durante esos años oficiaba como la Casa Presidencial. El discurso duró 20 minutos. Se realizó vía remota con la unidad móvil marca Dumont, que luego fueron considerados unos equipos históricos, ya que fueron los pioneros en lograr emisiones vía microondas. Cabe anotar que la primera antena que tuvo Bogotá fue instalada en el Hospital Militar, para llegar a los escasos receptores que habían en el país. Y desde luego, el primer presentador de esa emisión fue un hombre que después se convertiría en leyenda de la televisión colombiana. Venía de la radio y en ese entonces contaba con 23 años. Era Julio Sánchez Vanegas, que luego se convertiría una década después como uno de los primeros empresarios de la televisión con su empresa Espectaculares GES. Luego de la locución presidencial, algunos hogares en Bogotá y Manizales, que fueron las primeras ciudades en el país de tener señal, pudieron ver un noticiero internacional denominado Telenews. Y para esa primera emisión también habían bailarines, técnicos, es decir, mucho nerviosismo que los televidentes no lograban percibir por el asombro de tener esa caja mágica en sus hogares. Esta primera emisión total fue de 3 horas 45 minutos. Laura, como estamos analizando estos orígenes de la televisión colombiana, que también están emparentados con la radio colombiana, de hecho muchos actores que venían de la radio ingresan, se forman, se capacitan para trabajar en televisión, ¿qué nos puedes decir en este contexto? Bueno, me parece importante partir de lo que sucedía en el contexto social de esa época, ¿no? Entonces, ahondando un poco en la investigación, uno denota que sucesos del 8 y el 9 de junio, pues marcan un antes y un después, y también marcan, digamos, la llegada de la televisión como algo significativo y como también ese instrumento para el Estado, ¿sí? Y en eso pues se ven, por ejemplo, la muerte del estudiante que se llama Uriel Gutiérrez Restrepo, ¿sí? Digamos que todo esto también fue, sin quererlo, pues una cortina para poder tapar semejantes hechos y semejantes masacres que se vivían en ese momento en el país. Más que todo, pues se perpetuaban en las calles del centro de Bogotá y también pues en la Universidad Nacional de Colombia. Eso por un lado. Sin embargo, no se puede desconocer pues el increíble esfuerzo que se hace, como lo mencionaba el profesor, digamos, detrás de cámaras de la televisión colombiana, y por qué tienen tanta relación en la radio para dar ese salto a la televisión. Pues de hecho, muchos actores que a futuro salen a flote en la televisión colombiana pertenecían a los radioteatros de las épocas anteriores, y eso lo podemos ver ahondando un poco más con Bernardo Lozano, y es como él pasa a ser también el director de esos radioteatros, a ser también el director de los teleteatros, y la influencia también que tuvieron, no solo como se ha querido ver como esa cortina, porque bueno, eso hay que mencionarlo, sino también todos los contenidos que empezaron a traer desde el teatro, desde una literatura universal, y cómo iban impulsándose, iban como volviéndose locutores integrales para poder ser actores y poder pertenecer pues a esa pantalla y ser, digamos, ese fruto de los procesos para ser más visibles en la televisión colombiana, que claramente era un paso grandísimo, ¿sí?
Entonces tienen mucha relación en cómo se toman esos elementos de la radio colombiana para dar este profundo salto a la televisión colombiana y mostrarse, prepararse, volverse seres integrales para poder desarrollar esos escenarios más complejos, lo cual es bastante interesante. Como lo mencioné al principio, pues sí es importante ahondar en llega la TV, ¿para qué llega la TV a Colombia, no? Y desde qué ideales llega la TV a Colombia. Como lo mencionábamos, pues se usa como un instrumento, ya que el general Rojas Pinilla pues había vivido un tiempo en Alemania y pues conocía cómo se utilizaba en esa Alemania nazi como un instrumento, ¿no? Para poder ideologizar a la gente. Entonces eso es muy importante, cómo se usó de mecanismo para su poder, para su mandato, por un lado, para encubrir masacres y hechos terribles, pero también cómo los grandes artistas hicieron de la televisión y de los teleteatros pues un escenario maravilloso para, digamos, mostrar varios contenidos muy importantes e interesantes pues para la televisión colombiana y pues para que hombres y mujeres pudieran acceder a esas otras perspectivas, a esos otros cuentos, a esas otras visiones, a esas otras obras tan maravillosas que se mostraron allí. Gracias, Laura. Qué interesantes aportes nos brindas para entender mejor esa relación, esa sinergia que existió entre la radio y la televisión colombiana. Y por supuesto, la alusión que hacías a los Bernardo Romero. El primero, el papá, Bernardo Romero Lozano, y luego su hijo, Bernardo Romero Pereiro, que tanto le aportaron a la televisión colombiana. Alison, yo te invitaría ahora a que le cuentes a nuestra audiencia de la Pedagógica Radio esas tensiones que surgieron a nivel político, social en el país. Como decíamos, Rojas Pinilla se convierte en presidente y dictador colombiano, luego de derrocar a Laureano Gómez. En el 53, toda la dictadura de Rojas Pinilla dura alrededor de 4 años. Cuéntanos qué ocurrió en el país durante esos años, que desde luego Rojas Pinilla utilizó muy bien un medio masivo de comunicación como lo era la televisión para divulgar todas sus obras, no solo a nivel de infraestructura, como la construcción del Aeropuerto Internacional El Dorado y otros 18 aeropuertos más en el país, sino además la construcción del Hospital Militar, el Centro Administrativo Nacional CAN, entre otras obras. Adelante, Alison. Claro que sí. Si hablamos de tensiones a nivel político y social, como ya lo han mencionado varias veces, el general Gustavo Rojas Pinilla pues subió al poder en el 53 en medio de un agitado pues clima político. Los partidos políticos se encontraban pues en esa pugna llena de manifestaciones violentas en gran parte de nuestro territorio nacional. Digamos que Rojas Pinilla sube con una misión fundamental que era la de restaurar la paz. Labor que por las mismas características de una violencia bipartidista, ninguno de los dos partidos tradicionales pues le podía garantizar al pueblo colombiano. Pero además también lo que quería era preparar al país para la inversión extranjera. Y pues la paz era la garantía para esa inversión extranjera. Y decían en ese entonces que pues Rojas Pinilla, al margen de los dos partidos políticos, era el único que la podía restaurar. Digamos que durante su gobierno no es que hubiese cesado una crisis en la que estaba afrontado el país, sino que por el contrario se dieron cita grandes tensiones producidas por nuevos grupos económicos que fueron surgiendo, el aumento del analfabetismo y pues la crisis del prestigio entre los dos partidos políticos que le dieron al país una atmósfera pues de inseguridad, ¿no? Rojas Pinilla duró pues sostenerse los 4 años pese a la gravedad de los hechos de como ya lo mencionaba Laura, del 8 y 9 de julio y pues de noviembre. Digamos que ¿qué pasó en estos 4 años de gobierno? Digamos que Rojas Pinilla sí auspició, digamos, la construcción de numerosas obras. Se pueden destacar la terminación del ferrocarril del Atlántico, la pavimentación de la mayor parte de las carreteras troncales del país, la creación del Hospital Militar, la creación del SENA, del Banco Popular, del Banco Agrario, del aeropuerto y de 18 aeropuertos más, otras numerosas obras a nivel de infraestructura, en niveles pueblos, niveles regiones de la ciudad colombiana, y pues introdujo la televisión en el país, ¿no? Y automatizó la telefonía urbana y rural para el fortalecimiento de las comunicaciones. Lo que hizo pues utilizar, como ya lo mencionaba el profe, pues este medio masivo para divulgar todas sus obras de infraestructura como el CAN, como el aeropuerto, la televisión, ¿no? Y era que pues por este entonces la Oficina de Información y Prensa que se había creado pues en la administración de Laureano Gómez tenía ese fin, el fin de controlar la prensa y la radio, y pues fue el encargado de la imagen de Rojas desde su primer año de gobierno.
lo que hacían era tenían como una organización de una red de propaganda destinada a resaltar las obras públicas y la imagen del nuevo presidente. Los propósitos de la ODP pues eran estos, ¿no? Popularizar la imagen de Rojas Pinilla y darle a todas las actividades que él hacía como un aire de fiesta y de grandiosidad. Por todas partes del territorio pues nacional se divulgaron fotografías de Rojas, se ordenó que en todos los telegramas se enviaran como unas consignas en el gobierno, como lo era la de el gobierno de las Fuerzas Armadas le dará casa al campesino y al obrero. En este contexto de inauguraciones y celebraciones de la fiesta cívica, pues la inauguración de la televisión fue una más en la lista de acontecimientos, desfiles y discursos que se hicieron. Y como posteriormente Gustavo Rojas Pinilla utiliza la televisión para hacer propaganda de su gobierno, con diferentes contenidos que tenían que ser aprobados con él, con programas que se dedicaban a glorificar sus obras y pues mostrar, entre comillas, claramente, el lado bueno del gobierno. Como usted no me deje ni a sol ni a sombra. Oídme, de rodillas y a tus pies. Sí, hace fresquito. Hombres y mujeres, atención. Niño, cállate. Quiero que haya un silencio tan profundo que oigamos el glu 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 del manantial. Y si un pájaro mueve un ala, que también lo oigamos. Y si una hormiguita mueve su patita, que también lo oigamos. Cuando piensa uno en lo que significaba antes el nombre de Juan Gabriel Bormann. No quiero volver a verlo. A big nice round of applause for this. Escuchábamos un fragmento de uno de los teleteatros que se empezaron a hacer en la televisión colombiana durante su origen. Este fragmento hacía parte de la obra Un día en la gloria, del escritor español Víctor Ruiz Iriarte. En él participaban, entre otros, Carmen de Lugo, Fausto Cabrera, Hugo Pérez, y en la adaptación y dirección general el maestro que ya hacíamos mención hoy, a través de la intervención de Laurita, Bernardo Romero Lozano. Recordemos que nuestros actores tenían mucha experiencia en el plano, en el contexto de la radio, pero no en el de la televisión. Por tal razón, Rojas Pinilla solicita que le traigan al mejor director de teatro y televisión que estuviera en Latinoamérica en ese momento. Y le traen a Seki Sano, un gran director de teatro japonés, discípulo directo de Konstantin Stanislavski. Él venía de México y este director logró crear una semilla muy significativa, no solo para la televisión, sino para el teatro moderno en nuestro país. De allí salieron personajes tan importantes para nuestra cultura, como Santiago García, que posteriormente funda y dirige el Teatro La Candelaria, Fausto Cabrera, padre de Sergio, nuestro director de cine, y otra muy buena camada de actrices y actores. Seki Sano solo duró alrededor de 4 meses, de septiembre a diciembre de 1955. Lo echaron por comunista, pero la semilla había quedado sembrada muy bien. Por eso me parecía muy interesante la alusión que hacía Alison a propósito de cómo utilizó Rojas Pinilla la televisión para vender su gobierno, ¿no? Creo que eso lo han entendido muy bien los gobernantes de turno, cómo se benefician del manejo que le dan a la televisión. Y creo que para nadie es una sorpresa en la actualidad lo que hizo Iván Duque durante casi 14 meses de su mandato, ¿no? Con el programa Prevención y Acción, ¿no? Que lo aprovechó políticamente, ¿no? Para estabilizar
su participación política con un público y con un pueblo que no muchas veces está de acuerdo con lo que dicen sus gobernantes. Laura, te invito a que nos amplíes el contexto del teleteatro, Sequizano y por supuesto un poco de Bernardo Romero Lozano, lo que hicieron estos primeros teleteatros en el país. Bueno, para continuar es importante empezar por el papel tan importante que tiene Bernardo Lozano en este papel de los teleteatros, pues por su experiencia tan profunda en los radioteatros y pues ya cómo empezaba a plasmar estos teleteatros en otro escenario, ¿no? Entonces siento que también como la formación que tenían, lo que impartía a sus no sé si se puede llamar así, pero digamos a sus colegas también dentro de los teleteatros, pues era como también esa disciplina, esa entrega, la naturalidad para poder proceder a hacer un buen papel dentro de esto, ¿sí? Como a tomarse esto de verdad muy, muy en serio. Entonces, bueno, digamos que él estaba demasiado ocupado con la producción de estos teleteatros, además del tiempo que ocupaban dentro de las emisiones, entonces realmente era un trabajo de muchísima entrega. Sin embargo, pues como el profesor lo mencionaba, Rojas Pinilla hace un llamado para llamar con urgencia a un director con mucha influencia en América Latina. Entonces aquí es donde llega Sequizano en 1955. Y esto es muy interesante porque digamos que la trayectoria de Sequizano es compleja. Ya viviendo en México pues vive en el exilio, estuvo en la Unión Soviética, también tuvo que salir de allí por también unas diferencias políticas que tuvo en este momento. Entonces es bien interesante lo que pasa con Sequizano y cómo llega acá a Colombia y cómo pues ahí estábamos investigando y cómo él cuando llega a las conferencias, cómo empieza la constitución de la escuela y demás para poder, digamos, instaurar más participantes. Si no estoy mal, son más de 100 participantes que llegan allí cuando Sequizano se presenta y empieza a impartir la práctica y la teoría y demás, y como pues resaltan Santiago García y Cabrera. Entonces cómo empiezan ellos a desligarse de sus actividades profesionales y demás para entregarse al teatro. Entonces siento que todo eso empieza a ser como bueno, empezamos sí, un poco más por medio de los sonidos, pero pues nos vamos más allá con todo esto de la corporalidad y demás. Entonces quizá nos llevaba muy, muy en claro pues lo que había aprendido de sus maestros para incorporarlo acá en Colombia y en la escuela. Entonces siento que era bastante importante. Sin embargo, pues hay algo bastante interesante y contradictorio ahí que nos queda como en la mesa para investigarlo, y es que Bernardo Lozano siente que Sequizano quiere como desterrarlo de su posición, ¿sí? Entonces es allí donde se empiezan a utilizar instrumentos para deportar a Sequizano a México y denegarle la visa y pues partitar todo el comunismo y pues todo lo que se estaba haciendo en Estados Unidos con la cacería de brujas anticomunistas y demás, pues para digamos restringir a los países, digamos, de estas ideas y de supuestas alienaciones, que es lo que ellos mencionaban dentro de las escuelas de teatro. Entonces es lo que Sequizano menciona en una de sus últimas clases, y es que nos tildan como comunistas porque ahorita esa es la frase que usan como para destruir a una persona y para destruir la vida de una persona. Entonces siento que es bastante importante pues mencionar eso, como el régimen de Gustavo de Rojas Pinilla empieza pues a también blindarse frente a esas ideologías y esos fenómenos, y pues si bien la semilla quedó cultivada y sacó mucho provecho más adelante, como lo podemos ver con Santiago García y la Fundación del Teatro La Candelaria, pues también dificultó bastante, digamos, que se continuara ese proceso tan maravilloso que dejó Sequizano acá en los teleteatros colombianos, junto a Bernardo Lozano, que también impartió pues enseñanzas profundas para poder dar esos maravillosos resultados. Gracias, Laura. Qué importante decir que hoy estamos en una emisión donde queremos exaltar a las mujeres y hombres que crearon nuestra televisión nacional, lo que nos brindaron desde sus oficios y profesiones para hacer una televisión educativa, cultural, artística, por lo menos en lo que en esta etapa inicial se refiere en cuanto a los teleteatros, ¿no? Que fueron de gran trascendencia. Amigos de Toma Única, yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales y director del Semillero de Investigación Arterias Culturales. Hoy nuestra emisión 106, el origen de la televisión colombiana con textos. Estamos con Laura Cuellar, Alice
Alison Ortiz y por supuesto Andrés Mendieta, mi gran amigo en el Control Master, que nos acompaña en todas las producciones de Toma Única. Les invito ahora a que escuchemos unos mensajes institucionales aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan, y ya regresamos. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. El pasado y el futuro eran parte de la misma cosa y la realidad del presente era un caleidoscopio de espejos desordenados donde todo podía ocurrir. Isabel Allende, escritora chilena. El páramo no es triste, es serio. No es melancólico, es severo. No es hostil, es grandioso. Y como culminación geográfica y ecológica de los Andes ecuatoriales de Colombia, es único en el mundo, anónimo. Los páramos son ecosistemas de alta montaña, considerados lugares sagrados para muchos de nuestros antepasados. Se sitúa aproximadamente entre los 3.100 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. El páramo de Sumapaz tiene una extensión de 178.000 hectáreas que lo constituyen el páramo más grande del mundo. Se encuentra ubicado en los departamentos de Cundinamarca, Huila y Meta, sobre la cordillera oriental. El páramo de Sumapaz presenta en su mayor parte características montañosas, con diversas lagunas, con aguas de gran pureza y zonas aún inexploradas. También se han encontrado objetos de la época precolombina. Síguenos en Facebook como La Pedagógica Radio. Si eres egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y quieres enterarte de estímulos, beneficios, convocatorias y actividades académicas y culturales, consulta egresados.pedagogica.edu.co. Centro de Egresados, regresando a los lugares donde amamos la vida. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. La Subdirección de Admisiones y Registro te invita a conocer y a hacer uso del servicio de atención al público. A través de la página admisiones.pedagogica.edu.co podrás hacer tus consultas y trámites. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que le enseñan. A big nice round of applause for this. Hoy, nuestra emisión 106, como ya lo dije, denominada El origen de la televisión colombiana, contextos. Ahora debemos contarles que la obsesión de Rojas Pinilla también tenía que ver con el hecho de fundar la televisión en un país tan montañoso como lo es Colombia, donde sería muy difícil lograr las señales de televisión. Además, recordemos que veníamos de un momento muy trágico para nuestra historia: el asesinato el 9 de abril de 1948 de Jorge Eliezer Gaitán y la posterior ola de violencia que se dio en el país a principios de los años 50. No había empleo, no había vivienda, salud. Es decir, la situación social política se asemeja, qué triste decirlo, con la realidad que estamos viviendo actualmente, en pleno año 2021, y las injusticias e inequidades sociales siguen a flor de piel. Incluso debo decirles que el costo de una televisión en ese entonces costaba 3 veces lo de un salario mínimo. Rojas Pinilla se inventa que los colombianos accedan a créditos para que puedan comprar alguno de los 1.500 televisores que importó marca Siemens. Alison, háblanos un poco de este contexto y en especial el papel de la mujer en ese año que fue tan significativo, ya que fue el año donde la mujer pudo votar en nuestro país. Nos demoramos mucho, pero lo logramos, que las mujeres votaran.
Claro que sí. Digamos que, ¿qué pasaba en junio de 1954, no? Desde los primeros días del mes de junio, pues se venían intensificando los preparativos para la conmemoración del primer aniversario del ascenso al poder de Rojas Pinilla. En cuanto a la radio, a través de la radiodifusora nacional, pues que siempre divulgaba programas culturales, lo que se hizo fue transmitir informaciones oficiales y las actividades que la presidencia tenía destinadas para esta fecha. Y por otra parte, los teatros de Bogotá todo el país pasaron primero, antes de cada una de sus funciones, un vidrio alusivo al primer aniversario. Un hecho importante que cabe mencionar aquí, que ya lo había mencionado mi compañera Laura anteriormente y que marca la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, fue lo que ocurrió el 8 y 9 de junio del 54. Como ya sabemos, en esta fecha se conmemoraba los 25 años del asesinato de Gonzalo Bravo Pérez, y pues los estudiantes, como era costumbre cada año, pues programaban una peregrinación hasta la tumba de Gonzalo Bravo Pérez. Por alguna razón, este año en el gobierno de Rojas Pinilla no se les autorizó el paso, se les fue denegado, y al llegar al cementerio, pues digamos que las puertas ya estaban bloqueadas y lo que llegó fue la policía como a interceder, ¿no? A eso de las 3 de la tarde apareció una patrulla del que se bajó un pelotón de la policía y dio órdenes a los estudiantes de abandonar las inmediaciones de la universidad. Lo que hicieron fue atacar a culata a pocos metros de la 26, y pues uno de los proyectiles alcanzó a Uriel Gutiérrez atravesándole el cráneo. Al otro día, después del sepelio, en las horas de la mañana, la gente se decidió marchar hacia la 26, y a esto de la altura de la calle T con carrera séptima, un batallón adscrito a los soldados del batallón Colombia. Recordemos que es un batallón que viene de la guerra de Corea, soldados que vienen con la sangre obviamente caliente. Dicen que un disparo fue el que rompió como la tranquilidad del acto, y pues que esto dio motivo para que los militares descargaran los fusiles en contra de los estudiantes. Ese día cayeron más de 10 estudiantes asesinados, y ahí es cuando el movimiento estudiantil se empieza a radicalizar y empieza a crecer ese sentimiento antimilitarista y antipolicía. En el marco de todo este acontecimiento, como ya lo decía el profe, un hecho que marcó el gobierno de Rojas fue que en la Asamblea Nacional Constituyente del 54, que se aprobara en un acto legislativo el derecho activo y pasivo del sufragio a la mujer. El voto, digamos que femenino en ese gobierno fue un éxito para el género femenino, y pues obviamente no fue nada fácil, y es de recordar que el papel de la mujer aún en la segunda mitad del siglo XX se seguía pensando que solo podía reducirse a la cocina, a la costura o a la preparación como esposa y madre que le exigía la vida, por lo que este proceso obviamente no fue nada fácil. Creo que es importantísimo, haciendo mención de este tema, mencionar a nuestra maestra Débora Arango, una mujer rebelde, audaz, polémica, talentosa, que digamos que abordó la crítica social de su país desde el arte, ¿no? Pintó obreros marginados, monjas, pintó prostitutas, mujeres relegadas, y cabe mencionar que fue la primera mujer colombiana que se atrevió a pintar desnudos, por lo que fue duramente criticada, y también por lo que también digamos por los retratos de políticos conocidos, como en ese entonces era Laureano, que lo pintó con forma de sapo, ¿no? Ella tuvo, digamos, que enfrentarse a grandes críticas, a grandes insultos, a la soledad, por lo que pues decidió no volver a exponer sus obras y se encerró en su casa, pero sin abandonar la pintura. El voto femenino, como otros hechos que marcaron la dictadura militar, dieron pie para que Rojas Pinilla cabalgara en esas luchas del pueblo y las transmitiera como suyas, utilizando los medios y la recién llegada televisión colombiana para enardecerse y hacer grande su figura político y militar. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Llegamos a aguja y vinilo. Quisimos que el LP de esta toma única fuera una colección, una serie de acetatos recogidos en un disco de una hermosa colección que se llama Enciclopedia Salvat de los grandes temas de la música, publicados por Fonogram en Madrid, España, en el año 1983.
El tema es del gran maestro alemán Johannes Brahms. Es el disco número 4, denominado Pequeñas Formas Musicales. Varios artistas, entre ellos Schubert, Mendelssohn, Chopin, y nuestro seleccionado es Johannes Brahms, ya que mucha música de este compositor europeo se escuchaba y difundía en nuestra televisión, gracias a la Orquesta Sinfónica de Colombia, que ambientaba algunos espacios o franjas en la televisión nacional durante las décadas iniciales del 50 y 60, el origen de la televisión. Por ejemplo, la interpretación de nuestro himno nacional durante la inauguración de nuestra televisión nacional, tema central hoy en nuestra emisión. En Toma Única, El Escape. En el cierre de nuestro programa traemos a la literatura,
a la música, al cine, el teatro. Esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Antes de preguntarles a Laura y a Alison sobre sus recomendaciones, yo quisiera recomendarles 2 libros: De la televisión y otras memorias, de Fernando Restrepo Suárez, un excelente texto que nos ambienta muy bien el tema que estamos hablando, y Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vázquez, un libro maravilloso que habla sobre Fausto Cabrera y Sergio Cabrera. Pero también quisiera, Alison y Laura, brevemente, que nos pongan en contexto desde su mirada como estudiantes, como futuras maestras, cómo ven el papel de la televisión actualmente con el paro nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, Laura, Alison, aquí a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan, y por supuesto a este su programa que se articula con el semillero del cual trabajan, Toma Única. Bueno, primeramente es importante partir de que es doloroso mirar hacia atrás y ver que nuestro país no ha dejado de responderle a la gente, a la protesta, al salir a las calles a manifestar el cumplimiento de nuestros derechos con balas, con fuego, con golpes, y bueno, ahora con lacrimógenas, aturdidoras y balazos. Sí, es muy doloroso ver en las calles a nuestros compañeros y compañeras que están resistiendo, que están luchando de distintas maneras artísticas, culturales, pacíficas, reivindicando los derechos que cada uno merece en este pedazo de tierra que nos tocó, y en este pedazo de tierra que es Colombia, ¿no? Entonces, empezar por ahí, por el hecho tan doloroso que es ver que nos están matando en las calles, porque no se puede seguir ocultando como lo han hecho los medios de comunicación, maquillando la situación del país frente a los organismos internacionales. No se puede seguir diciendo que simplemente se está garantizando la tranquilidad, y la pregunta es: ¿la tranquilidad de quién? ¿Y para quién trabajan las fuerzas militares y policiales de este país? Empezar por esa crítica y mirar lo que hemos logrado como movimiento popular, que no es un paro que sacan las universidades, que no es un paro que sacan los comités de paro, sino es un paro que sale desde la gente que está cansada de la miseria, porque es impresionante ya cuando a la gente le duele el hambre, llegan estos momentos tan álgidos. Esto no pasa simplemente por gente que, como lo dicen el ministro Molano o los medios de comunicación, quieren salir a dañar el orden público de la ciudad y a dañar monumentos y estaciones, sino gente que está realmente cansada de vivir en la miseria. Así que animarnos a nosotros como estudiantes, como futuros maestros, y a todos los que nos escuchan a seguir en las calles, a seguir luchando, a seguir resistiendo, y que se nos vuelva costumbre estar en las calles, a parar para avanzar. Viva el paro nacional. Es con lo que quiero terminar, y mucha fuerza y resistencia en estos momentos tan duros, porque lo que veíamos en las películas de las dictaduras del Cono Sur, ahora lo estamos viviendo en carne propia. La violencia de los campos se ha trasladado a la ciudad, y lo sentimos ese miedo de salir a las calles, de tal vez no volver nunca a abrazar a nuestros familiares. Entonces, mucha fuerza. Y para terminar, me gustaría recomendar una película que se llama Machuca. Es una película que se desarrolla en un contexto de dictadura, cuando comienza la dictadura de Pinochet. Entonces es un cuento muy bonito porque se ve desde la mirada de la infancia. Entonces, desde la infancia de las clases sociales, ¿no? Un niño pobre que ingresa a una escuela de niños adinerados, y cómo empiezan a forjarse estas relaciones y se empieza a vivir una situación muy álgida en el país. La película es del director Andrés Wood, entonces se las recomiendo muchísimo. Espero la vean más en estos momentos donde nos inunda la tristeza, la digna rabia y bueno, la incertidumbre de qué va a pasar. Nuevamente agradecer al profesor Ricardo Ruiz, Andrés, a mi compañera Alison por propiciar estos espacios tan bonitos, tan constructivos, tan críticos y tan de la mano con nuestra queridísima universidad que tanta falta nos hace en estos momentos. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todas y todos. Claro que sí, Laura.
Pues claro, las calles están llenas de miedo, pero están también llenas de rabia y de dignidad. Pues al igual que ella, creo que es súper importante mencionar la coyuntura nacional. El estallido social que estamos atravesando es tan histórico como lo que venimos mencionando anteriormente. Es un momento en el que pues los colombianos han llenado las calles de digna rabia, no solo por la reforma tributaria y la reforma a la salud, sino por años y años de abusos contra la clase menos privilegiada, contra la clase obrera, contra la clase trabajadora, y obviamente en contra pues de la violencia policial y los abusos de autoridad. A lo largo de este paro nacional hemos visto cómo diferentes actores sociales pues se han reunido, ¿no? Una vez más, pero pues esta vez con mayor fuerza para movilizarse, para hacer sentir pues un clamor nacional. Hoy vemos cómo la gente de los barrios, acá en el barrio, salen a las calles, salen madres, hijos, abuelos, del más pequeño al más grande, se une a una causa común. Diferentes zonas del país podemos decir que se han vuelto zonas de resistencia, zonas humanitarias, llenas de represión artística y cultural, y claro, de todo tipo. Un saludo yo creo también a los hermanos caleños. Cali se ha convertido y se ha vuelto un epicentro de resistencia. Van más de 50 muertos a lo largo de este paro nacional, van cientos de desaparecidos, y la pregunta es ¿dónde están esos desaparecidos, no? En Bogotá hemos visto pues también cómo los barrios populares se convierten en puntos de encuentro para las movilizaciones. El Portal de las Américas hace una semana ya no es el Portal de las Américas, sino que ahora es el Portal de la Resistencia, y creo que pues yo creo que a todos se nos sale del pecho esta emoción y pues este amor por nuestra gente, por todo lo que han luchado y pues por todo lo que han resistido. Esto es por Lucas, esto es por Nicolás, esto es por Alison, esto es por todos los que ya no están con nosotros, pero que viven en nuestras memorias. Hay que decirles que no han muerto, compañeros, que por cada muerto pues otros miles de rebeldes van a nacer en esta nación. Y pues nada, la invitación es seguir saliendo a las calles, es seguir resistiendo, y un abrazo enorme pues a todos. Con esto pues yo me quería despedir, esperando siempre que pues el programa haya sido de su total agrado. Un agradecimiento a la Pedagógica Radio, a Andrés, claramente, al Semillero por darnos este espacio, al profe por abrirnos las puertas a esto. Y pues es de costumbre siempre irnos con algunos recomendados. En esta oportunidad mi recomendación para entender más el tema del origen de la televisión colombiana pues es el documental de Señal Colombia, dirigido por Jorge Alitriana, titulado Televisión Colombiana, 60 años. Gracias a todos, un abrazo enorme y pues muchas saludes y mucha fuerza para Colombia. Laura, Alison, gracias por sus testimonios, por sus experiencias. Esperamos desde Toma Única que todos los entes de justicia en el país, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría, esclarezcan este tema tan escabroso de las desapariciones, de los asesinatos que hemos tenido en los últimos días y sobre todo en las movilizaciones. Ha sido un placer estar con ustedes. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez, en redes sociales y apoyo a las piezas publicitarias Alejandra Pérez, Lorenzo Contreras, Marta Rodríguez, en el control máster Andrés Mendieta. Agradecimientos especiales a Carolina Alfonso, la profesora y directora de esta emisora. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo y quería dejarlos en el cierre de este programa con un tema que se denomina 300 trozos en el sentimiento popular. Son nada menos una composición del maestro Guillermo Uribe Holguín y está interpretada por Luis Bacalov, un argentino que vino a principios de los 50 a Colombia y además era un extraordinario pianista, compositor argentino, conocido mundialmente por la banda sonora de la película El Cartero, que se basa en la vida de Pablo Neruda, y él fue pianista de planta de la primera orquesta que tuvo la Televisora Nacional, y en ese entonces el maestro interpretaba música del maestro Guillermo Uribe Holguín y también interpretaba la música de Roberto Pineda Duque. Muchísimas gracias, amable audiencia, por sintonizarnos los días miércoles, los días sábados y desde luego descargarnos en todas las plataformas donde escuchan Toma Única, iVoox y Spotify. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo, hasta la próxima Toma Única. Prepárense, porque vienen una serie de especiales sobre la protesta y la música, la protesta y los monumentos, la protesta y el arte. Muchas gracias.
Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Tired of trying diet after diet without results? Mochi Health offers a long-term weight loss solution personalized to your needs. Our board-certified obesity doctors and registered dietitians provide expert guidance to help you succeed. Eligible patients can access custom-formulated GLP-1 medication at an affordable set price delivered monthly. Take our free quiz at joinmochi.com and use code AUDIO40 for $40 off your first month. That's joinmochi.com.